Tengo en la línea y me da mucho gusto saludarte, Odacir Barquera, director general de planeación del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Hoy emiten un comunicado las organizaciones que integran este consejo, donde plantean recomendaciones para la iniciativa privada y para el gobierno. ¿Me ayudas a compartírselo un poco al auditorio y después platicamos? Sí, por supuesto. Lo que publicamos hoy y que está en nuestra página de internet es un documento en donde recopilamos una serie de medidas que se han visto como buenas prácticas internacionales para poder hacer frente como empresas, como lugares de trabajo, a la epidemia que estamos viviendo ahorita del coronavirus. A nivel global, en este caso, pues evidentemente adaptado para las empresas en México. ¿Qué destacarías de estas medidas? Pues sobre todo la importancia de prevenir y de actuar a tiempo, la importancia de que las empresas estén muy alertas, uno, de la limpieza rutinaria de todas sus áreas, de todas sus principales superficies, dos, de estar muy pendientes de que no llegue personal con síntomas o de que no desarrollen síntomas estando ahí adentro, y que de haber ese tipo de personal, pues inmediatamente actúen aislándolos y pidiéndoles que por favor estén mejor en su casa. La única manera que vamos a tener de evitar la propagación de este virus, pues es tomando medidas preventivas, y eso es lo que estamos tratando de darle a nuestras empresas. Había mucha inquietud, había muchas dudas, pudimos hacer una revisión y concluimos que estas eran las medidas que mejor se han ido evaluando en otros países. Odrasir, en cuanto al trabajo en casa, ¿cómo organizarlo? Ese no es un tema sencillo. No lo Hay es. una diferencia importante entre empresas muy grandes que tienen ya una infraestructura muy desarrollada para poder trabajar en casa y empresas pequeñas y medianas que no necesariamente cuentan con las herramientas tecnológicas. Eso es lo primero que habría que revisar dentro de cada empresa, si se cuenta con esa tecnología, con esa infraestructura, para que en estos momentos que estamos pasando por una situación muy particular, pues puedan realmente los empleados hacer sus labores desde la casa sin afectar las operaciones. En cuanto a las posiciones que debe tomar la empresa sobre flexibilidades, ¿qué recomiendan? Pues recomendamos primero como política que las áreas en donde sea posible, evidentemente, pues trabajen desde casa. Esa es una primera flexibilidad. La otra es a través de horarios flexibles u horarios escalonados. Habrá áreas críticas dentro de la empresa que necesitan personal físicamente ahí durante el día, pero en donde probablemente puedan contar con menos personal de lo habitual durante un tiempo, sin poner en riesgo la operación del negocio. Eso corresponde a cada empresa evaluarlo. Hay empresas, como decía, que ya tienen protocolos muy avanzados, hay otras que nunca habían vivido este tipo de contingencia, y lo principal es estar seguros que sus empleados tienen esa flexibilidad y que pueden hacer el trabajo sin que ponga en riesgo las operaciones. Desde el punto de vista de las recomendaciones al gobierno, ¿qué plantea el Consejo Coordinador Empresarial? Bueno, perdón, se me fue el agua. No, no te preocupes, no te preocupes. Para el gobierno, estamos desde la semana pasada dialogando con las autoridades. Estamos tratando de ver qué medidas conjuntas podemos llevar a cabo, no solo en el tema de la seguridad de la salud, sino también en el tema de cómo minimizar el impacto económico que evidentemente esto va a tener. El impacto no es inmediato, lo hemos visto en otros países. Aunque muchos países han cerrado fronteras, todavía no hay ese impacto tan directo porque contaban con inventarios, contaban con cierto stock, y ahorita es cuando se va a empezar a ver la falta de suministro. Entonces, sí hay que ver de qué manera podemos trabajar con el gobierno para asegurar, uno, que las cadenas de suministro no se rompan, pero dos, asegurar que las empresas, el tipo de empresas que se pueden ver más afectadas con este tipo de situaciones de emergencia, tengan las facilidades, los incentivos necesarios para que no tengan que quebrar o cerrar. ¿Y qué incentivos, desde tu punto de vista, serían los más atractivos?
Bueno, es que son muy distintos dependiendo del tipo de empresas. Puede ir desde incentivos fiscales, que todavía se está trabajando a ver si es una medida que en este momento sea pertinente. También puede haber incentivos en términos de mayor otorgamiento de créditos de la banca de desarrollo. Es una variedad que dependerá mucho, uno, del impacto que vayamos teniendo y dos, del tipo de industria y de empresa. Hay empresas muy grandes mexicanas que ya son globales, que cuentan con otras herramientas mucho más fuertes que algunas empresas medianas, ¿no? Considerando a la pequeña y mediana empresa mexicana, ¿qué sería? Bueno, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, una que seguramente va a recibir una afectación fuerte, pues será el comercio. Entonces, el comercio habrá que ver, sobre todo para pequeño comercio y no las grandes cadenas, habrá que ver de qué manera se puede revisar su situación de reporte fiscal, si se pueden dar prórrogas, por ejemplo, en el pago de impuestos. Algo que hemos venido insistiendo mucho desde el CCE es la devolución en tiempo y forma del IVA para muchas de las empresas que dependen en su liquidez de este tipo de instrumentos y que ahorita más que nunca van a necesitar esa liquidez, ¿no? Pero son medidas que tenemos que dialogar y acordar con el gobierno para asegurar que juntos las podamos echar a andar y que sí tengan el impacto positivo que se busca. Hace unos días el secretario de Hacienda me dijo que están, como parte de los programas, están anticipando, por ejemplo, licitaciones y que le están pagando todo lo que se le deba a proveedores. ¿Están avanzando bien con esto? Esa es una medida muy importante que definitivamente va a ayudar. No es una medida de largo plazo, es una medida que alcanza para ahorita. Hay, por dependencias, existen diferentes niveles de cumplimiento en el pago a proveedores. Hay dependencias en donde ha habido un rezago muy importante, que nosotros hemos buscado ver la manera de que se pueda resolver ya ese rezago. Entonces, el hecho de adelantar estas licitaciones pues tendrá un impacto positivo en la medida en la que al adelantarlas realmente se pague antes y no se esperen a tiempos burocráticos, ¿no? En 2009 el gobierno aumentó impuestos para enfrentar iba a decir la última, la más reciente crisis de la economía mexicana. ¿Cómo se ve hoy desde el CCE? No estamos seguros si esa sea la necesidad. Nos estamos nosotros esperando a tener mayores elementos. Nosotros sí ya estamos trabajando en algunas previsiones de posibles adecuaciones fiscales, pero eso lo venimos haciendo incluso antes Digo, por de que ejemplo, una gran surgiera. salida sería volver a la deducción universal, digamos, ¿no? Por ejemplo, Eso es algo que hemos puesto sobre el la aire mesa. que le daría a las empresas sería brutal. Por supuesto, eso, o por ejemplo, la deducción de prestaciones, también de prestaciones sociales, que en la última reforma fiscal del sexenio pasado se redujeron del 100% al 47%, si no me equivoco. Eso también me ayudaría mucho, sobre todo pensando en mantener bien a los empleados, ¿no?, en esta crisis. Ahora bien, ¿qué tan profunda es esta crisis? ¿Qué tan profunda se ve en este momento para el CCE? Ahorita es muy difícil aventurarnos a dar un pronóstico. Tenemos que ver en las siguientes semanas cómo se va comportando el fenómeno en términos de salubridad para ver realmente cuál va a ser el impacto. Como decía, un impacto económico va a ser la parte de cadenas de suministro. Otro impacto, evidentemente, si esto escala en número de contagios, pues será el nivel de ausentismo que se va a tener en las empresas. Será para algunas empresas incluso podrá ser motivo de cerrar temporal o definitivamente. Entonces, sí tenemos que esperar un poco más a ver cómo se va comportando el nivel de contagios de esta epidemia para poder aventurarnos a decir algún cálculo de impacto económico. Pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, Odrasir. Te agradezco muchísimo. No, a ustedes.